Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Doctora, buenos días. Buenos días, buenos días. Aquí ando. Muchas gracias. Bienvenidos todos, todes. Por aquí, no sé si queramos esperar un poquito a que más personas lleguen o, o iniciamos, doctora. Usted díganos. Como ustedes me digan, yo estoy bien de tiempos, no se preocupen. Si quieren, esperamos un ratitito para que se una alguien más. Sí, un par de minutos y Ujú. iniciamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, creo que por ahí ya se ve el grupo completo, bueno, aquí en la biblioteca. Entonces, pues vamos a iniciar la conferencia. Sí, muchas gracias a todos por conectarse, a todas. Bueno, la USLP, a través de la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos,
nos vamos a permitir presentar a la doctora Andrea Rodríguez López, quien es licenciada en biótica con máster en ciencias biomédicas básicas, especializada en salud sexual y menstrual. Es sexóloga educativa. El tema a tratar es derribando tabús, perdón, no derechos menstruales para todas y todos. Y la doctora es postdoctorante del Instituto Nacional de Salud Pública, fundadora y presidenta de la organización no lucrativa OPC, que en sus siglas es Organización para las Chicas, miembro del Grupo Asesor Científico y Técnico, tiene una estancia postdoctoral del Centro Latinoamericano de Perinatología en Salud de la Mujer y Reproductiva de la OPS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad Autónoma, consultora en el área de género y salud para la organización Research Center International Studies and Training, consejera consultiva y social del Instituto de las Mujeres del Estado, miembro de la FEMU, Federación de Mujeres Universitarias, líder nacional seleccionada para la organización Kibernus, integrante de la primera red de género y de la diversidad sexual en México. Y pues bueno, yo creo que podríamos seguir y seguir, porque la doctora tiene un currículum bastante extenso, lo cual nos da mucho gusto que usted nos pueda acompañar aquí y a presentar este tema. Y pues no sobra decir que es activista en favor de las mujeres. Muchas gracias y esperemos que todo esto transcurra de manera muy interesante. Estamos aquí para escuchar todas atentas y ahora sí que dejar a un lado los tabús que hay y aprender mucho de la experiencia de la doctora. Muchas gracias. Hola, gracias por la invitación y gracias pues por poner este tema sobre la mesa. Creo que es muy importante y bueno, aparte yo soy egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entonces me siento orgullosa de poder por lo menos estar de esta manera. ¿Sí me escuchan? Ahí, perfecto. Entonces, bueno, hoy voy a hablar un poco sobre la importancia de la salud menstrual, pero los voy a llevar por o sea, es primero qué es la salud menstrual, por qué existe, qué es la menstruación, porque no puedo hablar de derechos si no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, y vamos a terminar hablando de por qué es un derecho humano. Entonces, esa es como la trayectoria que les voy a llevar. Y al final quiero terminar con algo que acabo de vivir en un organismo internacional y que es la importancia de por qué abrir estos espacios y abrir o hablar más bien de este tema. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. ¿Sí ven mi pantalla ya? ¿Alguien me puede decir? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, voy a hablar un poco sobre el tema, ¿no? De la salud menstrual y que no solo se engloba dentro de un área que es, por ejemplo, derechos humanos, o no solo es salud, o no solo es educación. Entonces, les voy a ir llevando por toda esta parte. Y bueno, orgullosamente, como les decía, soy exalumna y exegresada y extrabajadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me encuentro trabajando ahorita en el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Y bueno, soy fundadora de Organización para Chicas, que es una organización, una AC, que trabaja en temas de salud menstrual, salud sexual y salud reproductiva a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos 4 sedes internacionales y bueno, nos dedicamos a diferentes áreas. Como les decía, en la salud menstrual no solo es un área, entonces tenemos el área de derechos humanos, tenemos el área legal, tenemos el área ambiental, investigación y educación, política pública y relaciones internacionales. Entonces, todo esto abarca la salud menstrual. Quiero empezar hablando sobre qué es la salud menstrual o cuál es la lucha. Lo primero es que la queremos incluir en la salud sexual. Queremos que sea una salud sexual integral. Entonces, bueno, si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social relacionado con la sexualidad y es la posibilidad, y creo que esto a veces se nos olvida, de tener experiencias, por ejemplo, en este caso sexuales, placenteras, libres y seguras. Entonces, siempre empiezo con esto porque hay que saber de dónde proviene. Entonces, la salud menstrual es parte de esa salud sexual que estamos buscando.
la falta del conocimiento de las niñas sobre sus cuerpos, sobre su salud reproductiva, pues afecta la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su sexualidad. Alguna vez, no voy a decir nombres, pero hace un tiempo estábamos en un estado buscando para lograr las iniciativas de ley sobre menstruación. Y me acuerdo que fuimos con el secretario de salud. Entonces tuvimos una reunión con el secretario de salud y hablábamos sobre el tema del apoyo para la salud menstrual, de que si nos apoyaba la Secretaría de Salud de ese estado, bueno, iba a ser más fuerte la iniciativa. Y recuerdo que el secretario de salud me decía, ¿no? Que pues sí, que estaba padre la idea y todo, pero que realmente él estaba preocupado por la muerte de las mujeres de cáncer cervicouterino, que la salud menstrual no entraba dentro de esas prioridades para el sector salud. Y entonces yo le decía, entiendo y entiendo que, claro, lo que queremos prevenir son muertes y lo que queremos prevenir son enfermedades. Pero si tú tienes niñas que desde que empiezan a menstruar o antes conocen su cuerpo, conocen qué es la diferencia entre vagina y vulva, conocen qué es normal, qué no es normal, que si me toco, que si me veo, en el momento que esa niña tenga el dolor uno que no sea normal, tenga el olor uno que no sea normal, tenga cualquier cosa que no entre dentro de esa normalidad porque se va a conocer, va a ir al ginecólogo. Una de las cosas que tenemos con pacientes de cáncer cervicouterino es que muchas veces ya llegan muy tarde. Y cuando a veces les preguntamos a las mujeres, porque yo hice un estudio de eso, de cuándo era la última vez que se habían hecho un chequeo, muchas me respondían, pues cuando di a luz a mi último hijo y ahorita tiene 20 años. Entonces tenemos mujeres que no vamos al ginecólogo por miedo, por pena, por economía, por muchas razones. Entonces, si nosotros empoderamos a las chiquitinas desde que están peques para que conozcan su cuerpo, para que sepan qué es normal, cómo se dice, cuál es el nombre, que los niños sepan qué es pene, cómo, o sea, que de verdad se empoderen en su cuerpo, la toma de decisiones sobre su salud va a ser todavía más informada. Y sí vamos a poder prevenir, a lo mejor no prevenimos el cáncer, es cierto, pero sí vamos a prevenir que lleguen tan tarde por ejemplo, a revisiones, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de este tipo de temas. La educación sexual integral, clave en la formación de niñas, niños y adolescentes para su conocimiento. Y bueno, voy a empezar y siempre empiezo hablando sobre el cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo se llama? Hace poco también en un lugar, que tampoco voy a decir nombres, no dejaron que se presentara una obra de teatro, porque no puedo decir el nombre, pero al final tiene el nombre de M de la vagina. Y no lo dejaron presentar porque a la Secretaría de Turismo se le hacía muy fuerte la palabra vagina para ponerlo en los espectaculares y en los pósters. Entonces, si no podemos poner una obra de teatro y no podemos poner un póster donde venga el nombre de la vagina, imagínense cómo está la educación. Entonces, esa es la importancia de hablar del tema y de conocer nuestro cuerpo, de conocer cómo se llama. Me ha tocado muchas mujeres, por ejemplo, que no saben que existe la vulva, que no saben la diferencia entre vulva y vagina, que no sabemos cómo es nuestro ciclo. Y no es que esté mal que no sean informadas, nadie nos ha enseñado que los hombres no entienden el ciclo menstrual, porque el ciclo menstrual no solo es la sangre 5 días al mes, va mucho más allá de ello. Entonces, es la importancia de este tipo de temas. Y bueno, todo esto comienza en la adolescencia, cuando estamos en estos cambios que tenemos, y varía a nivel individual, ya no podemos decir es en una etapa específica o en una edad específica, pero generalmente entra de entre los 8 a los 16 años. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a empezar a tener cambios y los primeros cambios también que vemos son los cambios físicos y son los que nos encontramos y los que hay que conocer. Les voy a dar rapidísimo esta parte que es sobre las partes de nuestro sistema reproductor. Perdónenme. El caso de la vulva, que es la parte de afuera, está ubicada entre las piernas y cubre la apertura que conduce a la vagina. Y este órgano reproductor casi nunca es nombrado y nadie sabe que existe y nadie sabe dónde está. La vagina es un tubo muscular hueco que se extiende desde la apertura vaginal hasta el útero. Es como esta conexión. Y posee paredes musculares. Y bueno, la vagina tiene la capacidad de expandirse y contraerse. El cuerpo humano aparte es maravilloso y puede hacer cosas hermosas. El útero de forma de pera invertida, si nosotros la vemos es una perita invertida con un recubrimiento muy grueso porque pues, es el que va a aguantar en caso de que haya, por ejemplo, un embarazo, y de paredes musculares, por eso también nos duele, cuando nos duele eso, esas paredes musculares, es como cuando vamos a hacer ejercicio y nos duele los brazos o las piernas, es exactamente lo mismo.
Estos músculos, bueno, son capaz de expandirse o de contraerse para, como les decía, bueno, en caso de un embarazo, pues albergar al feto y en crecimiento, ¿no? Y protegerlo. Las trompas de falopio son estos conductos o estas mangueritas, yo siempre les digo a los niños, son estas mangueras que unen a los ovarios con todo lo demás, y es el canal donde va a pasar o donde se va a llevar a cabo todo este proceso de ovulación. Por eso es muy importante que sepamos y que entendamos cada parte de nuestro cuerpo. Los ovarios, bueno, son estas dos bolitas que tenemos una de un lado y otra del otro. Cada año, perdón, cada mes, el ovario suelta el óvulo. Entonces va de un lado derecho y un lado izquierdo, un lado derecho y un lado izquierdo. Y va en este proceso de los ovarios por las trompas de falopio hasta el útero. Entonces todo ese proceso se da cada mes y hay una liberación de estos óvulos dentro de los ovarios. Y bueno, hablando de los cambios, y es algo que también nunca se nos enseña, estos cambios se dan por algo maravilloso que se llaman hormonas. Estas hormonas son sustancias químicas que van a generar cambios en el organismo y son los creadores de todos estos cambios biológicos que vamos a tener. Entonces, en la adolescencia, si bien es cierto, no solo se dan cambios físicos, sino también cambios emocionales, cambios cognitivos en todo el cuerpo, pero hay 4 hormonas que van a regir todos estos cambios, específicamente más la parte reproductiva y sexual. Son LH, FSH, progesterona y estradiol. Y una de las cosas importantes cuando hablamos de las hormonas es eso. Nadie nos dice que existen hormonas, nadie nos dice que existen 4 que son importantísimas para llevar a cabo, por ejemplo, el proceso de menstruación, y que cuando no hay algo que esté normal, cuando hay una alteración, generalmente las hormonas son las que están alteradas. Como les decía, ¿qué son? Son sustancias químicas que se sintetizan en los órganos sexuales. Tenemos 4, 2 se sintetizan en la hipófisis anterior, que está aquí atrás, que son LH y FSH, y las otras 2 en los ovarios, que es progesterona y estradiol. Entonces, las 4 van a ser muy importantes para que todo esto se lleve a cabo. Y yo les decía que el cuerpo es maravilloso. Estos procesos que se dan son procesos periódicos, por eso también se llama periodo menstrual o ciclo menstrual, porque son cíclicos, se tiene que ir dando cada mes. Y cuando estas hormonas trabajan juntas, entonces cuando 2 están en su mayor tope, las otras 2 van bajando. Y al revés, cuando las 2 que bajan ahora suben, las otras 2 empiezan a bajar. Entonces, cuando hay una alteración en una sola, si se fijan, ya todo ese ciclo se rompe. Y por eso es que a veces, por ejemplo, más adelante les voy a decir, pero como cuando nos estresamos, tan solo el estrés puede causar alteraciones en nuestro ciclo menstrual. Entonces, estas 4 hormonas van a tener una y muy importante participación en los cambios. Los estrógenos ayudan al desarrollo sexual y reproductivo, la progesterona facilita la implantación del óvulo fertilizado, LH facilita la ovulación y FSH la producción de folículos. Ahora, ¿qué es la menstruación? Bueno, es una serie de cambios que el cuerpo va a tener en este transcurso de la adolescencia. Inicialmente antes, la Organización Mundial de la Salud tenía que empezaba a partir de los 11, 10 años. Ahora, debido a todas las cosas a las que nos exponemos, ya tenemos regiones que las niñas desde los 6, 7 años ya están empezando a menstruar. Entonces, se puede considerar que desde ahí empieza ya ese proceso de adolescencia. Entonces, ya no hay, la OMS ya cambió, ya bajó la edad a la que las niñas deben de empezar a menstruar, ya empezó a los 9 como en promedio, y bueno, eso también es un síntoma de alarma de que nos está diciendo que nos estamos exponiendo a muchas cosas. Pero bueno, ¿qué es la menstruación? Es una serie de cambios en el cuerpo de la mujer que experimenta cada mes mínimo, mínimo, mínimo durante 35 años. Mínimo va a ser así. Y cada mes uno de los ovarios libera un óvulo y este es un proceso llamado ovulación. Al mismo tiempo que ocurre esto, bueno, van a ocurrir otros cambios. Por ejemplo, el endometrio se empieza a engrosar por si hubiera, en el caso de que vaya a crecer un bebé, bueno, el cuerpo se empieza a preparar para aguantar todos esos 9 meses. Y si se produce la ovulación, pero no se fertiliza el óvulo, bueno, el tejido, después de que se engrosa, como ve que no va a haber bebé, es lo que sale o es lo que expulsamos cada mes. A esta expulsión de sangre se le llama periodo menstrual. Entonces, el ciclo es todo el proceso del mes completo y el periodo menstrual es solo esta fase donde tenemos el sangrado. Ahora, ¿cómo se le llama a nuestra primera menstruación? El primer periodo es conocido como menarca, es cuando empieza, ahí podemos decir que es la banderita para decir que empieza la pubertad de las niñas,
y en la mayoría de los casos, como yo les decía, empezaba entre los 12 a 14 años, pero bueno, ya estamos teniendo este tipo de casos donde las niñas empiezan todavía a menor corta o a menor edad la menstruación o la menarca. Hablando sobre salud menstrual, bueno, durante la menstruación, el útero se va a recubrir, otros tejidos que albergan al óvulo también lo van a hacer, y cuando este no es fecundado, este interior, como les decía, se suelta, por así decirlo. Cuando ocurre este proceso es lo que nos duele. Todo este proceso es lo que genera los llamados cólicos. Y es normal tener un sangrado rojo brillante, por eso es importante que también conozcamos nuestra sangre, que veamos nuestra sangre, que veamos a qué huele, para poder identificar si en algún momento ese rojo brillante o ese rosita claro o ese marrón o café no aparece ni aparece otro color, entender por qué me está pasando, en qué fase me está pasando, si estoy teniendo sangrado intermenstrual, etcétera, ¿no? Entonces es importante que conozcamos también nuestra sangre. El ciclo menstrual, y eso es muy importante, y eso sorprendentemente muchas mujeres y en general las personas no saben, consta de 4 fases. No es solo el periodo menstrual, sino son 4 fases las que abarcan la salud menstrual y las que abarcan el ciclo menstrual. Son el periodo menstrual, que es la primera, después la fase folicular, fase ovulatoria o fase lútea. En muchos lugares le llaman, antes de la fase folicular le llaman preovulatoria, y la lútea posovulatoria. Pero a mí me gusta llamarlas como son. ¿Por qué? Porque el nombre de la fase nos va a decir también qué está pasando en nuestro cuerpo. Es normal y qué no es normal en el cuerpo. Bueno, el ciclo normal consta de 28 a 32 días. Eso podríamos decir que es normal y es lo que se espera. Y como yo les decía, el cuerpo es tan sabio que es como un relojito. Por ejemplo, yo soy 28 días exactamente. Cada 28 tengo mi periodo. Entonces, lo normal sería eso, pero si ustedes me dicen, fíjate que yo menstruo cada 40 días, pero siempre es cada 40, 42, está bien, porque al final se está haciendo periódicamente. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es que es normal que estos procesos ocurran de manera periódica. Una de las luchas que tenemos es que dejemos de decir o normalizar, y más que nada el sector clínico o el sector salud, es que dejemos de normalizar que digamos, es normal ser irregular. No es normal. El cuerpo es sabio. Las hormonas, como les decía, funcionan 2 arriba, 2 abajo, todo va funcionando como en una fábrica, todo es un paso tras otro. Entonces, cuando algo no está sucediendo de manera periódica en el ciclo menstrual, significa que hay una alteración. Entonces, por eso es muy importante dejar de normalizar las alteraciones menstruales. Ahora, es normal, el periodo menstrual abarca desde el día 1 del sangrado al día 7. Aproximadamente vamos a tener un sangrado 5 días, pero acuérdense que los últimos días de sangrado tenemos una sangre como marroncita. Eso todavía lo incluimos en este periodo. Entonces, es normal, sí. Lo que no es normal es que menstrues 2 días o que menstrues un día y luego no tengas nada y luego pase una semana y vuelvas a menstruar. He tenido muchos casos donde me dicen, es que yo menstruo cada 13 días o 13 días primero y luego 20 y luego 10 y luego 15 y luego 60 y luego regreso a 10. Eso no es normal. Y no es normal tampoco decir que tienes un día de periodo. Entonces hay que empezar a ver qué es lo normal, o sea, qué es lo que clínicamente estamos hablando como normal. La fase 2 es la fase folicular, que abarca del día 8, que es cuando terminas de sangrar, al día 12. Esta fase se llama folicular, ¿por qué? Porque en el ovario se producen unos folículos, que son unas bolsitas que adentro van a tener el óvulo. Entonces es como si hubiera el nacimiento del óvulo. Entonces estos 4 días va a ser este nacimiento y esta maduración del óvulo. ¿Cuál es lo maravilloso de esta etapa para todas las que me están escuchando? Estos 4 días son los 4 días, los únicos 4 días de todo el mes que no van a tener ningún cambio, ni hormonal, ni emocional, nada. ¿Por qué? Porque todas las hormonas están en su estado basal o en su estado natural o en su estado cero. Entonces, es la únicos 4 días de todo el periodo, de todo el ciclo, perdón, que no van a sentir nada y todo va a estar relajado en su vida. Después viene la etapa ovulatoria. Entonces ya maduró en el folículo el óvulo, sale del folículo y sale del ovario. Entonces hace este movimiento o este recorrido del ovario a el útero. Entonces hace todo este recorrido durante el día 12 al día 16. ¿Y por qué se dice que esta fase es la fase donde puedes quedar más fácil embarazada?
Y yo siempre les explico que es como cuando vas en un camino, en una carretera. Imagínense que van en una carretera. Cualquiera de las otras fases, ya sea la fase folicular o la fase lútea, también puedes quedar embarazada. La diferencia con esta fase es que vas en esa carretera y cuando estás en la fase ovulatoria, la carretera es perfecta, no hay baches, el clima es perfecto, no hay tráfico. Entonces, imagínense que es un carrito, el espermatozoide, y el óvulo va a ser la casita a la que vas a llegar. Vas a llegar súper rápido y súper bien porque nada se interpone. Las otras fases, la única diferencia es que también puedes llegar a la casita, solo que el clima es complicado, hay muchos baches, hay mucho tráfico ahí, entonces te puedes tardar más o puede que no llegues. Entonces, por eso esta fase es la fase más fértil, porque no hay nada, porque todo lo que está, el camino vaginal, todo está perfecto para que el esperma se pueda mover y pueda llegar fácilmente al óvulo. Entonces, por eso es importante que conozcamos nuestro cuerpo y sepamos que esta fase es la más peligrosa, pero no significa que en las otras fases no puedas quedar embarazada. Y finalmente la fase lútea, bueno, y en esta fase ovulatoria ya empezamos a sentir cambios hormonales, podemos empezar a sentir cambios desde el día 12. Entonces, desde el día 12 es normal que sientas cambios emocionales, que te duele el pecho, el dolor de cabeza, el malestar en la espalda, la hinchazón de las piernas, todo eso desde el día 12 ya lo puedes empezar a sentir. La fase lútea, que son los últimos días, del día 17 al día 28, ya el cuerpo dice, bueno, lo más probable es que no ocurra un embarazo, entonces el óvulo sigue bajando y automáticamente tu cuerpo se empieza para el proceso de el periodo menstrual. Aquí los síntomas de premenstruales ya son muy fuertes y bueno, puedes llegar a subir hasta 2 o 3 kilos por retención de líquidos, pues te empiezan a sentir antojos, por ejemplo, de alimentos, malestares en tu cuerpo, etcétera. Cada mujer va a ser diferente y cada mujer va a presentar diferentes síntomas premenstruales. Ahora, ¿qué es normal y qué no es normal? La duración del ciclo. Como yo les decía, las primeras menstruaciones, o sea, la menarca y las primeras menstruaciones durante el primer año aproximadamente es normal que tengas alteración. ¿Por qué? Porque tu cuerpo apenas está como acomodando a este cambio hormonal, a que las hormonas funcionen. Entonces, durante todo el primer año, tu cuerpo puede estar bien si es irregular, porque eso sí es normal. Lo que no es normal es que después de ese año, año y medio, siempre presentes periodos irregulares. Significa que hay una alteración y lo más seguro es que sea hormonal. Entonces, si tú eres de las que, no sé, de aquí a un mes tiene su periodo y luego pasan 3 semanas y tiene su periodo y luego pasan 2 meses y tiene su periodo, lo más seguro es que exista una alteración. Entonces, por eso es bueno identificarlo. Ahora, en la cantidad de sangrado, ¿qué es normal y qué no? Yo siempre les digo que hay que saber medir nuestra sangre, pero no hay que medirla con las toallas menstruales que compramos en cualquier lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estas toallas? Las toallas, bueno, son de algodón y en algún momento se van a llenar y ya no van a absorber. Entonces, si tú mides conforme a, por ejemplo, dices, no, yo sangro muchísimo, porque me cambio a cada rato de toalla, sí se puede y ahorita les voy a enseñar, pero generalmente acuérdense que estas toallas tienen un tope ya, o sea, en algún momento ya no van a absorber. Entonces, por eso es importante conocer cuánto menstruamos para saber qué es normal. ¿Qué sería lo normal? Que en el día que más tienes tu periodo o más abundante es tu periodo, te cambies 3, 4 veces de toalla. Hablando de que se llena. O sea, si tú me dices, no, es que yo me cambio hasta 7 veces de toalla, pero porque a mí no me gusta que se llene. Entonces, nomás se mancha tantito y me vuelvo a cambiar. No podemos medirlo así. Tendríamos que esperar a que se llenara completamente y cambio de toalla. Ahí ya podemos medir cuántas toallas utilizo. Entonces, lo normal sería de 4 a 5 en nuestro periodo más o en el día más abundante. Ojo, aquí no estoy contando las mujeres, por ejemplo, que tienen endometriosis, que ayer fue el Día Internacional de la Endometriosis. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas es menstruar mucho. Entonces, también por eso es importante que sepamos y nos conozcamos y conozcamos nuestro cuerpo. Es normal en cuanto a este sangrado. Sangrar más de 7 días o menos de 2 días no es normal. Y hablando más de 7 días, me refiero a que los 7 días tengas sangre. No que, o sea, que los últimos 3 tengas como nada más un flujo café o marrón. Eso es normal. Lo normal no es que 10 días tengas sangre y que te cambies 4 o 5 veces de toalla diarios. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos hablando que hay una alteración. A veces puede ser, por ejemplo, endometriosis. Las chicas que tienen endometriosis, uno de los síntomas más claros es periodos muy abundantes y muy dolorosos. Entonces, como les decía, hay que saber ahí medir las toallas y poder saber
en qué momento ya no está siendo normal este periodo. Ahora, el color del sangrado. Es importante que lo conozcamos, es importante que lo veamos. Rojo pálido, un rojo muy palidito, es síntoma, por ejemplo, cuando tomamos anticonceptivos hormonales o alguna alteración hormonal. Si tú me dices, yo no tomo nada hormonal y mi rojo siempre es como oscuro desde el día 1 hasta el día 5 de mi periodo, podríamos estar pensando que hay alguna alteración hormonal. Un naranja, y naranja no me refiero a un naranja Garfield, sino un naranja, o sea, un rojo naranja, está asociado con infecciones. Un rojo brillante es la sangre cuando recién se arroja. Si ustedes vieran la sangre del primer día, generalmente es este rojito brillante. Y un rojo oscuro, que también suele pasar y puede ser antes de este rojo brillante o al final, bueno, es sangre vieja, porque acuérdense que las paredes, estas paredes musculares, pues se puede quedar sangre ahí como pegada. Entonces, claro, en el siguiente movimiento muscular, eso se arroja. Entonces, también esa sangre oscura está bien. Y un cafecito negro, pero no un negro, o sea, no un negro como el de la pared que tienen ahí, sino un negro o un rojo muy oscuro, pueden ser estos tejidos. No sé si alguna vez han visto ustedes su periodo, suelen también caer estos pequeños como grumitos, también es normal, pero hay que verlos y hay que conocerlos para saber qué es lo que mi cuerpo está expulsando. En cuanto al dolor de la menstruación, ¿es normal tener dolores? Sí. También hay que recordar que cada mujer tiene un umbral de dolor muy diferente. Entonces, por ejemplo, a mí me duele muy fácil, cuando me empieza a doler me duele, pero hay mujeres que pueden aguantar perfectamente. Entonces, claro que es normal el dolor. Lo que no es normal es que no te puedas ni parar de la cama, que no puedas ir a la escuela, que no puedas ir al trabajo, que aún tomándote algo para desinflamar o algo para el dolor, sigas teniendo mucho dolor. Entonces, esa es una de las luchas más grandes que tenemos, que no dejemos de normalizar que el periodo menstrual duele y que tienes que sufrir esos 5 días. No tienes que sufrir, tendrás que sobrellevarlo de manera tranquila y relajada, que con una pastilla o a lo mejor estas bolsitas que tienen como semillas y eso calientes o con algún parchecito, no sé, que cada una tendrá su manera de quitarse ese dolor, se quitara. Entonces, si tu dolor es cada vez más extremo y no te permite ser una vida normal, estamos hablando que hay una alteración. Ahora, el síndrome premenstrual sí existe, es real, puede empezar desde el día 12 hasta el día 28 que te va a bajar. Entonces, es muy importante que sepamos que sí es normal sentirnos mal o es normal tener estos cambios. Perdón por el camión. Puedes tener cambios físicos o puedes tener cambios psicológicos. Los físicos, piernas pesadas, aumento de peso, les decía, puedes aumentar hasta 2, 3 kilos solo en este periodo. Hinchazón abdominal, dolor de mamas, dolor de cabeza, dolor muscular, fatigas, náusea, insomnio. En la parte psicológica, tener un poco de ansiedad, depresión en cuanto a llorar más, o sea, tristeza, no tanto como depresión como en cuanto a salud mental, eso ya estaríamos hablando de otra cosa, pero sí enfocado mucho a cambios de humor. Todos estos síntomas son normales y no presentamos todos y no tenemos que presentarnos todos, pero generalmente hay un patrón de síntomas. Entonces, también hay que ver si de repente un mes me da ansiedad, piernas pesadas y aumento de peso, y el siguiente mes me da dolor de mamas, dolor de cabeza y dolor muscular, y el siguiente fatiga, podríamos estar hablando que sí hay una alteración que está causando tantos síntomas. Entonces hay que conocerlos, pero sí es normal sentirnos un poco indispuestas, porque hay cambios hormonales y los cambios hormonales van a generar cambios en nuestro cuerpo, tanto mental, emocional, físicamente. Entonces hay que tomarlos muy en cuenta. Ahora, es normal, ay, perdón, que ahí que se me fue se pusieron las dos juntas, las imágenes, pero bueno, ¿qué es normal y qué no es normal? Y aquí voy a aumentar una que no les dije, el olor. La sangre no huele. La sangre menstrual es la misma sangre que les va a salir de la nariz porque es la misma sangre en todo el torrente sanguíneo. Entonces, si alguna vez han olido su sangre de otra parte del cuerpo, no va a oler. ¿Qué es lo que huele generalmente y qué es lo que pensamos que huele en nuestra menstruación? Es la toalla menstrual. La toalla que nosotros compramos en cualquier tienda está hecha de algodón, claro, y está higiénica, pero tiene cosas químicas que hacen que la toalla podamos usarla para eso, que hacen que aguante, por ejemplo, absorba la sangre, que está higiénica, etcétera. Entonces, lo que huele cuando nosotros tenemos nuestro periodo no somos nosotros, no es nuestra sangre, lo que huele es la toalla. ¿Y cómo se los puedo asegurar? Si ustedes cambian de insumo menstrual, por ejemplo, si usan una copa o si usan una toalla de tela o si usan un calzón menstrual o un disco menstrual, les aseguro que ni siquiera se van a dar cuenta que traen la menstruación.
Entonces, lo que huele realmente es la toalla. ¿Cómo saber si mi olor es algo alterado o no? No usemos un día la toalla. Tratemos de usar otro insumo y veamos si ya ahora sí usando otro insumo, si huele. Lo más seguro es que huele a hierro y eso es lo que tiene que oler. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. No digo que dejemos de usar las otras toallas. Hay mujeres que dicen, a mí me encantan las toallas desechables y está bien, pero sí dejemos descansar un poco nuestro cuerpo de vez en cuando para poder, por ejemplo, en este caso, ver si el síntoma de alarma sobre el olor. Entonces, no es normal desmayarme durante mi periodo menstrual, no es normal tener ciclos diferentes, no es normal tener sangrado intermenstrual, que significa que si a mí me bajó hace 3 semanas y me toca hasta la otra semana y soy súper regular y hoy tengo un pequeño sangrado, pero solo me dura medio día, eso no es normal. Y es una de las cosas que más nos cansamos de decirles al sector salud. No es normal tener sangrado intermenstrual. Entonces, hay que dejar de normalizar las alteraciones menstruales. No es normal tener náuseas en tal grado que no puedas comer nada. Y no es normal tener un dolor que no te permita pararte para trabajar. Por eso ahorita la importancia de tener las licencias menstruales, porque hay mujeres que de verdad las necesitan en cuestión de que no pueden ni pararse porque tienen una condición clínica que no les permite llevar una menstruación en cuanto a cero dolor. Entonces hay que tratar de ver estos síntomas como un síntoma de alarma y saber cuándo es normal y cuándo no. Entonces, finalmente, bueno, aquí, dentro de esta parte de salud menstrual, que todavía me falta la parte de derechos, hay que ver que la normalidad en el ciclo menstrual debería de verse y visibilizarse y entender que cuando tenemos una alteración no necesariamente es algo malo, o sea, no necesariamente va a ser algo que te marque para toda la vida, pero puedes llevar una vida digna, una menstruación digna totalmente durante los siguientes 35 años de tu vida, porque lo vas a tener los 35 años de tu vida y no tendrías por qué sufrir cada mes por eso. Entonces, es la importancia de que visibilicemos el tema de la menstruación. Ahora, ¿qué causan estas alteraciones? Hay 4 razones muy importantes, o yo las manejo dentro de estas razones importantes. Una va a ser un embarazo. Si estás embarazada, bueno, obviamente no va a haber menstruación. La segunda, el estrés. La Organización Mundial de la Salud ya tiene, yo acabo de estar allá, y tienen como tema prioritario la salud mental, porque se sabe que la salud mental, por ejemplo, el estrés ya está considerado como una enfermedad. ¿Por qué? Porque al tener mucho estrés, y ahorita lo vamos a ver, generas una condición para que tu cuerpo empiece a cambiar. Y una de las cosas que pueden empezar a cambiar por el estrés es la menstruación. Alteraciones hormonales, como yo les decía, y ya otra que sería ya algo más de preocuparte, una patología como lo es la endometriosis. Entonces, en cuanto al estrés, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un cuerpo estresado? Y por eso es real que el estrés puede causarte alteraciones hormonales. Cuando tu cuerpo está estresado, se liberan diferentes hormonas. Estas hormonas van a generar una alteración en el cortisol. El cortisol se dice que es la hormona del estrés. Entonces, el cortisol aumenta, provoca un estado inflamatorio en mi organismo y eso genera, que se acuerdan las 2 hormonas que se generaban acá atrás, se secretaban acá atrás de la cabeza, que es FSH y LH, van a disminuir. Entonces, cuando disminuyen estas hormonas, cuando no deben disminuir, todo, ¿se acuerdan que era como todo va trabajando como relojito? Entonces, este reloj se altera y va a provocar anovulación, o sea, el óvulo no se madura, no hace todo este recorrido y no ocurre la menstruación. Entonces, por eso cuando una mujer está muy estresada, o por ejemplo, ¿no? Cuando no sabemos si estamos embarazadas o no, y estamos pensando todo el tiempo en esto y me estreso, el cuerpo se estresa y genera la anovulación. Entonces, no voy a tener periodo. Y ya cuando me relajo y digo, bueno, ya, es cuando viene el periodo. Entonces, es normal que se nos altere nuestro periodo menstrual por el estrés. Hay otra cosa que se llaman perturbadores endocrinos, que son agentes exógenos, o sea, agentes externos a mi cuerpo, como pueden ver en el dibujito, todo eso que se está afectando o que nos puede afectar al cuerpo y que provoca alteraciones hormonales. ¿Qué es lo que hacen estos agentes exógenos? Pueden inhibir, pueden imitar o pueden maximizar la acción hormonal. ¿Qué va a pasar? Y les voy a poner un ejemplo muy rápido. Cuando me expongo a un perturbador endocrino, esto lo que va a hacer es unirse a mi receptor hormonal. Y es como viene en la imagen de abajo a su izquierda, es como un rompecabezas. Entonces, la hormona tiene su rompecabezas o tiene su otra pieza y se unen tal cual. El perturbador endocrino tiene la misma forma que la hormona o ese pedacito de la hormona.
entonces se va a unir perfectamente también a tu receptor. Pero como no se está uniendo la hormona, sino se está uniendo otra cosa externa, pues va a causar una alteración. Y uno de los ejemplos que les puedo dar en esto, bueno, se han estudiado a nivel internacional por qué la menstruación se ve afectada por factores externos o factores ambientales, pero desgraciadamente, como es muy difícil medir la menstruación en las mujeres, si yo preguntara ahorita a todas las que estamos aquí, cada cuando menstruan, todas somos diferentes. Entonces, como es muy difícil hacerlo, solo los estudios generalmente son por pregunta. ¿Y cuál es el problema que solo preguntemos? Que hay estudios, y yo los he visto, donde le preguntan a la mujer, de aquí a 6 meses antes, ¿cómo es tu ciclo menstrual? ¿O cómo era tu ciclo menstrual? No nos acordamos. Entonces, hay un sesgo chiquito en este tipo de estudios, por eso, cómo miden el comportamiento del ciclo. Entonces, bueno, orgullosamente les puedo decir que nosotros en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuando era estudiante, hicimos un estudio, fuimos de los primeros en el mundo en medir perfectamente durante 15 meses la menstruación de niñas que se exponen a contaminantes ambientales, porque lo que queríamos ver era esto que teníamos acá atrás. Era ese perturbador endocrino que se llama plaguicida, usamos en casa y que están en los campos agrícolas y que usan en una región de San Luis Potosí, en la zona media, cómo está afectando a las niñas, no a las que ya están enfermas, no a las pacientes, porque también estos estudios generalmente se hacen ya o con pacientes o se evalúan solo a los hombres, porque son los que se exponen directamente. Nosotros fuimos los primeros en hacerlo en niñas aparentemente sanas, en la comunidad de Río Verde, y bueno, cuantificamos plaguicidas, pero también medimos durante 15 meses la menstruación de las niñas. Fue un trabajo que no se hubiera logrado sin el apoyo y la ayuda de las familias, de las niñas, de la escuela y de las autoridades, porque fue un trabajo en conjunto. ¿Y qué fue lo que encontramos y por qué este estudio pues, se dio a conocer a nivel internacional? Porque encontramos que exponen todavía a plaguicidas que ya no deberían de exponerse, porque el 41% de las niñas presentaron alteraciones hormonales, porque también les medimos sus hormonas, porque el 62% de ellas presentó 5 de los 12 plaguicidas organoclorados, que se supone que muchos ya no deberían usarse, porque el 90% presentó concentraciones de un plaguicida que está prohibido, y el 66% detectamos niveles de 4 metabolitos de un plaguicida que ahora se usa y que todos, estoy segura que muchos de ustedes lo han usado. Si matan a las cucarachas o cualquier insecto en casa con unos que son de spray, todos esos tienen organofosforados. Y eso se pensaría o se piensa que no son tan agresivos como los organoclorados y, oh sorpresa, sí lo son. Entonces, gracias a este estudio encontramos los plaguicidas afectan la salud menstrual y la salud endocrina de las niñas que se exponen. Y ojo, estas niñas no trabajaban en los campos agrícolas, pero viven al lado de los campos agrícolas, o su escuela está al lado de los campos agrícolas, o van y le dejan a los papás, por ejemplo, la comida cuando están trabajando. Entonces, así les podría mencionar muchos estudios que, aunque no lo han hecho como nosotros, porque no han evaluado los plaguicidas, sí lo han hecho mediante cuestionario la mayoría de las veces, y todos han encontrado efectos en el ciclo menstrual. Entonces, nosotros fuimos las primeras en hacerlo realmente con toda la parte biológica de tomas de muestra y la parte ambiental de tomas de plaguicidas, pero encontramos mucho de lo que ya se había encontrado de manera muy empírica. Y entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta de cómo todo lo ambiental también es un factor súper importante para las alteraciones. Y ahorita puede ser una alteración solo del ciclo menstrual en cuestión de, no sé, por ejemplo, de la duración del ciclo o la duración del periodo, pero esto a la larga te puede llevar a otros problemas como infertilidad. Entonces, la cuarta factor que tenemos son las entidades clínicas, y como yo les decía, hay dos muy importantes que conocemos, que son el ovario poliquístico y la endometriosis. Los dos causan irregularidad menstrual, dolor menstrual, y muchas veces, desgraciadamente, son mal diagnosticados. Entonces hemos tenido mujeres que durante 20, 25 años han tenido dolor extenuante, que les baja tremendamente en cantidades que no podríamos pensar, y nunca les habían diagnosticado estas dos entidades clínicas. Entonces es importante, por eso existe el Día Internacional de la Endometriosis, porque hay que visibilizar que hay mujeres que de verdad no pueden hacer su vida normal cuando tienen sus periodos menstruales, y no debería de ser así. Bueno, esto es lo mismo de los dos. Entonces, ¿cómo quiero que terminemos y que sepamos? Hay tips de autocuidado. Sí podemos llevar una menstruación normal, una menstruación digna, una menstruación placentera. Entonces, uno, por un lado, es ir al doctor.
Lo ideal, y yo siempre he dado esta plática a niñas con sus mamás, y siempre les digo, cuando tengan su primer periodo, vamos al ginecólogo, que conozcamos qué es un ginecólogo, que conozcamos qué hace, que nos hagan un ultrasonido para ver que todo esté normal, que no tenga esto, por ejemplo, de ovario poliquístico, que son como muchos tumorcitos dentro de mi ovario, que sepamos qué va a ser normal y qué esperar y qué no deberíamos de esperar de nuestro periodo menstrual. Pero también hay cosas que podemos hacer nosotras para apoyarnos y ayudarnos en una menstruación digna. Eh, el primero, este es un diario real que hicimos en la comunidad, el diario menstrual. El diario menstrual es muy importante llevarlo. ¿Por qué? Porque entre más yo entienda mi ciclo y más entienda cómo funciona y cómo se comporta, va a ser muy fácil que yo vea cuando hay una alteración. Entonces, por ejemplo, este diario es un diario real que se hizo en el 2014 en uno de los proyectos que realicé. Y les enseñamos a las niñas cómo medir su menstruación. Entonces ellas marcaban con X de acuerdo al número de toallas que cambiaban por día y ponían caritas felices o tristes, si había dolor, si no había dolor. Y ponían, también podían anotar en la parte de atrás cualquier otra cosa que sucediera en su cuerpo. Entonces así, por ejemplo, esta niña, ustedes pueden ver, menstruó el día 1 al 3 y luego pasaron aproximadamente 2 semanas y media y volvió a menstruar. Esto nos ayudó, por ejemplo, en la comunidad que les dije que trabajaba, a ver cómo había niñas que menstruaban cada 15 días, que en 1 año y medio que hicimos la evaluación de su ciclo, tenían por mes mínimo 2 periodos. O tenía niñas que durante 1 año y medio solo menstruaron 3 veces. Entonces, este tipo de alteraciones a veces no las logramos con el día cotidiano. Por eso es importante este tipo de diario menstrual. Y también cuando empezamos a ver una alteración, si tú vas con el médico y le dices, fíjate que el día 5 de febrero fue cuando empecé con la primera alteración, ya también vamos a apoyar un poco a nuestro médico a que entienda en cuándo fue la alteración, por qué habrá sido, no sé, lo podemos ayudar a guiarlo, a que le digamos, es que no me acuerdo cuándo dejé de menstruar. Y es muy diferente que digas, dejé de menstruar hace una semana, a dejé de menstruar hace 3 meses. Entonces, de verdad, uno diría, ¿cómo no te vas a acordar? No nos acordamos. La vida cotidiana nos lleva a que no nos acordemos. Entonces, por eso es muy importante llevar un diario menstrual, observar mis síntomas. Lo que yo les decía, ¿qué presento cada mes? No, pues cada mes, por ejemplo, a mí me duele muchísimo las piernas y el pecho, mucho. Para mí eso es normal. Entonces, cuando empiezo a ver otra cosa, generalmente recapitulo y digo, a ver, ¿este mes qué ha pasado? Pues este mes, por ejemplo, ahorita acabo de llegar de viaje. Viajar, estrés, volver al trabajo, etcétera. Lo más seguro es que, claro, vas a presentar a lo mejor otra cosa. ¿Por qué? Porque ya estás alterando ese ciclo que tienes de vida normal. Entonces, por eso es muy importante que empecemos a ver, a observar nuestros síntomas y que cuando hay algo, por ejemplo, yo siempre les digo, si tu tristeza es tanta que no te puedes de verdad parar de llorar, pero es una tristeza que sientes de verdad algo o sea, en tu corazón, en tu mente, en todo, hay que ir al doctor, porque no es normal que la menstruación nos lleve a sentir así. Entonces, por eso es muy importante ver nuestros síntomas. Alimentación. La alimentación sí puede ayudarnos a que nuestra menstruación sea más placentera. El hierro, bueno, compensa la pérdida de sangre, entonces lo puedes encontrar en carne roja, en espinacas, en frutos. La vitamina D ayuda a que nuestro periodo sea regular y nos mantiene como más activas. Eh, el calcio reduce los cólicos y la inflamación. Y finalmente, uno de los que yo siempre les digo y que se nos olvida siempre, la fibra ayuda a reducir la hinchazón. Entonces, por ejemplo, yo que me hincho demasiado, la fibra a mí me ayuda muchísimo para poder llevar este proceso de manera más digna y más placentera y sin tanta alteración. Ahora, ¿qué reduce también la hinchazón y los cólicos? El consumo mínimo de sal. Entre menos sal consumamos, mejor nos vamos a sentir. El ejercicio, todo lo caliente, estos tés calientitos, estas almohadillas, por ejemplo, y algo que también nos ayuda a reducir el cólico, el dolor, la hinchazón, es, por ejemplo, la masturbación. Entonces, el masturbarte o el tener relaciones sexuales también va a ayudar a que tu cuerpo esté relajado, genera otro tipo de hormonas que te van a hacer sentir y que van a hacer físicamente que tu cuerpo reduzca esta hinchazón y automáticamente va a reducir el dolor. Entonces, bueno, estos son algunos tips que podemos usar. Reducir los niveles de estrés también nos van a ayudar a pasar este proceso cada mes de manera, pues no tan que nos afecte tanto. Entonces, dormir 8 horas, hacer algo que les haga sentir,
pues sí, que les haga sentir bien, ya sea, no sé, meditar, yoga, leer, lo que ustedes gusten, que genere ese sentimiento de placer en su cuerpo. Y los insumos menstruales. Bien es cierto, yo nunca les voy a decir qué insumo es el mejor para ustedes porque cada una debería de elegir cuál es el suyo. Hay insumos que sí nos ayudan. Entonces, todos estos nuevos insumos que tenemos ahora sí pueden ser parte importante para llevar una menstruación más placentera. Y entonces, quiero terminar con esta última parte de por qué sabiendo que todo esto es un suceso biológico, no lo vivimos de una manera sana y no accedemos todas a una menstruación digna. Hay una tendencia a nivel internacional y Elisa, que es parte de mi organización y ella es experta en esta parte, existe la gestión menstrual, por sus siglas en inglés, MHM. A nivel internacional ya está empezando este movimiento donde se está visibilizando la importancia de tener una salud menstrual. Entonces, a pesar de los objetivos de desarrollo, de la Agenda 2030, aún existen estas disparidades de género y la menstruación es una de ellas. Entonces, la tasa, ¿dónde la vemos más y dónde se empezó a trabajar sobre por qué la importancia de la salud menstrual, por qué la importancia de la educación menstrual y por qué la importancia de acceder a insumos? Era porque la tasa de deserción de las niñas siempre es más alta que la de los niños. ¿Y qué les estoy hablando de esto? Tenemos niñas en México, en América Latina y en muchas partes del mundo, donde cuando las niñas empiezan a menstruar, dejan de ir a la escuela. ¿Por qué? Porque no tienen insumos. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor. ¿Por qué? Porque no tienen un lugar saneado donde puedan llevar su menstruación. Entonces dejan de ir cuando tienen su periodo a la escuela. Si estamos hablando que en un semestre, que son 6 meses, la niña deja de ir una semana completa al mes, estamos hablando que al semestre deja de ir 1 mes y medio a la escuela. Y 1 mes y medio es una unidad y media completa que se pierde la niña. Las niñas dejan de ir a la escuela cuando tienen menstruación en muchas partes del mundo, contando en México. Entonces, cuando empiezan a ver los organismos internacionales, algunos, que existe esta disparidad, y empiezan a ver que todo esto empieza cuando las niñas empiezan a menstruar, es cuando se empieza a nombrar la salud menstrual a nivel internacional. En todo el mundo, las niñas tienen más probabilidad de no terminar la escuela en comparación de los niños, y la gestión menstrual abarca 4 barreras importantes, y por eso es importante que lo analicemos y lo veamos. La carencia de espacios dignos. Hay comunidades, y ese es un estudio que yo acabo de ver de una colega, donde evaluó la salud menstrual de niñas en una comunidad en Veracruz, y ella comentaba que el baño está al lado de los puerquitos y de los otros animales como de la granja. No puedes llevar una menstruación digna estando así al lado del estiércol y al lado de los productos de animalitos. La falta de recursos económicos para acceder a productos o insumos menstruales. Si yo les preguntara aquí si todas han probado todos los insumos y el que usan es el que mejor les cae a su cuerpo, estoy segura que todas me dirían que no. Entonces, el no acceder a insumos, tenemos lugares como las cárceles, donde también tengo una tesis, de hecho, de una alumna de Derechos Humanos, estamos haciendo una tesis en la cárcel, y una de las cosas que vemos es cuando las mujeres entran a la cárcel, les dan el mismo kit que les dan a los hombres. Y ese kit es papel de baño, pasta de dientes y cepillo. No les dan higiene menstrual, no les dan un insumo menstrual. Las mujeres siguen menstruando estando en la cárcel, las mujeres siguen menstruando estando en la guerra, las mujeres siguen menstruando siendo refugiadas. Entonces, la carencia de los recursos para comprar un insumo es parte de estas barreras. El tercero, las complicaciones de acceder a agua y saneamiento. Hay comunidades donde ni siquiera tienen agua, no tienen baño. ¿Cómo van a acceder a una menstruación digna? Y finalmente, las barreras al acceso a la educación y la parte reproductiva. Y parte de la educación menstrual no es solo la educación a nosotras, es la educación a todos. Educación también para los organismos internacionales, educación también para las administraciones. Cuando fue la pandemia, ¿se acuerdan que nos mandaron a todos a casa? San Luis fue de los primeros estados en que cerraran todo. En San Luis Potosí, como en todo el país, no tenían dentro de la canasta básica los insumos menstruales. Entonces, en San Luis, cuando nos mandaron a casa, que no podía salir en la noche, a menos que fuera para algo de prioridad, si no me acuerdo cómo le llamaban, si tú tenías tu menstruación de 8 de la noche a 8 de la mañana y no tenías un insumo, te tenías que esperar a comprarlo hasta las 8 de la mañana en cualquier farmacia porque no te lo vendían, porque no está dentro de la canasta básica. Entonces, ahí es donde vemos estas disparidades, ahí es donde vemos que las mujeres sí están violentando una parte de nuestro cuerpo y una parte de un proceso biológico. A todo esto se le llama pobreza menstrual. Y todas aquí, si alguna de ustedes ha tenido alguno de estos 4 puntos,
ha estado en pobreza menstrual. Es la pobreza menstrual y cómo se nombra, por qué se nombra así, es la falta de acceso a productos, de educación sobre higiene menstrual, de inodoros, de instalaciones, de gestión de residuos. A todo esto se le llama pobreza menstrual, pero no necesitas tener todas para poder decir que estás en pobreza. Con que tengas una sola, automáticamente has estado en pobreza. Y cuando yo les digo esto, todas, el 100% de todas nosotras, alguna vez hemos tenido pobreza menstrual. Claro, hay lugares donde todas tienen todas las 4 barreras, pero todas hemos tenido la experiencia de no acceder a algo de esto, especialmente a la educación menstrual. Y cómo se relaciona la menstruación con los derechos humanos y por qué debe nombrarse y por qué en la lucha de nosotras y de muchos colectivos a nivel internacional, la menstruación está relacionada con los derechos humanos. Por ejemplo, cuando no puedes acceder a baños, cuando no pueden tener un manejo eficaz de higiene menstrual, cuando no tienes insumos, eso afecta a nuestra salud y automáticamente están violentando nuestros derechos de salud o derechos en cuanto a salud. Las burlas, la exclusión de la menstruación, la vergüenza, también socavan los principios de dignidad humana. Hemos tenido lugares donde las niñas dicen, y eso es un estudio que yo acabo de hacer, las niñas dejan de ir a la escuela cuando tienen su periodo, no porque no acceden a un baño, acceden a insumos, pero lo que no acceden es educación menstrual. Entonces dicen, es que no puedo decir que ando en mis días, porque se burlan, porque me empiezan a poner apodos, porque entonces si hago mala cara, hay burlas porque seguro ando en mi periodo, entonces soy una loca o soy... Entonces, tenemos que acabar con esta parte. No más burlas por menstruar, porque es algo que nos va a pasar mínimo 35 años y no deberíamos de sentirnos avergonzadas. La exclusión. Tenemos comunidades, por ejemplo, en India, donde las niñas cuando tienen su periodo menstrual las mandan a chozas. Hemos tenido niñas que han muerto porque las mandan a chozas porque se considera que no son dignas de estar en casa en su periodo menstrual. Entonces las mandan a estos lugares alejados, pues sin ningún cuidado tampoco para protegerse del clima, etcétera, y mueren. Eso sigue pasando en estos momentos en muchas partes del mundo. La desigualdad de género, la pobreza extrema, la crisis humanitaria, las tradiciones nocivas pueden tornar a la menstruación una etapa de estigma y de privación. En cuanto a las tradiciones nocivas, cuando hace 2 años tuvimos la oportunidad de ir a Nigeria a trabajar con refugiadas de guerra, y una de las cosas que veíamos es que no podíamos llevar una toalla menstrual que pareciera toalla menstrual, porque en muchos lugares, como en México, en Latinoamérica y en África, el hecho de que tengas tu menstruación es una banderita para el mundo de decir, ya puedes violar, ya puedes violarme, ya me puedes casar, ya me puedes muchas cosas que las niñas no deberían de pasar por eso. Entonces, cuando nosotros íbamos a ir para allá, pensamos en una toalla que nadie se diera cuenta que era una toalla menstrual. Entonces, es una toalla que es cuadrada, que si tú la ves de lejos y la cuelgas para que se oríe cuando la lavas, parece un pañuelo, pero cuando la doblas es una toalla menstrual. No deberíamos estar batallando pensando, ¿cómo le puedo hacer para que la gente no se dé cuenta que menstruo? Porque entonces me expongo a violencia sexual. Esa es una de las luchas que tenemos nosotras. Es cierto que las mujeres, las niñas, así como los hombres transgénero y las personas no binarias, todas menstruan. No todas las mujeres menstruan y no todas las que menstruan son mujeres. Y eso es algo que nos tenemos que grabar muchísimo. La lucha es para todas y para todos y para todos, no nada más para unos cuantos. ¿Qué derechos se socavan cuando no accedo a una menstruación digna? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la no discriminación y la igualdad de género, el derecho al agua y saneamiento, por decir solo algunos de estos. Y les quiero poner unas cifras en el mundo todavía para que nos quede más claro de por qué estamos hoy hablando de menstruación digna y por qué hoy les hablé primero de todo lo que debemos saber de nuestro derecho menstrual, de nuestra salud menstrual y por qué ahora termino con esto. En zonas rurales de Ghana, por ejemplo, se prohíbe cocinar a las mujeres que están menstruando o entrar a las casas con un hombre, porque entonces no eres digna de hacerlo. En Etiopía tienen la creencia que la sangre de la menstruación está maldita y que las mujeres deben de abandonar el hogar durante su periodo menstrual. En India, la menstruación es un objeto de discriminación y a menudo es el motivo que se esgrime para mantener a las niñas y mujeres alejadas de la cocina, así como excluirlas de actividades sociales y religiosas. De hecho, no pueden entrar a templos cuando andas menstruando y no puedes cocinar. Literalmente no puedes cocinar porque entonces vas a maldecir los alimentos que van a comer. En Bangladesh, más de un tercio de las niñas en Bangladesh, más de un tercio de las niñas encuestadas han afirmado que los problemas relacionados con la menstruación afectan su rendimiento escolar.
En la República de Macedonia del Norte, el 90% de las estudiantes de las áreas rurales no asiste a la escuela cuando tiene su periodo menstrual. En Sudáfrica, hasta 7 millones de niñas no tienen acceso a productos sanitarios o no pueden permitírselos. En Reino Unido, el 52% de las adolescentes falta a la escuela durante su periodo y 1 de cada 10 es por no poder acceder a un producto sanitario. En India, cerca de 23 millones de niñas abandonan la escuela anualmente después de empezar a menstruar. Y de hecho, esto fue uno de los motivos porque el primer país a nivel mundial que tuviera una ley sobre menstruación fuera India, porque estaba viendo que sus niñas estaban dejando de ir a la escuela por menstruar. Y teniendo todo esto, es cuando yo les pido que hagamos un alto. Si bien es cierto que hay varios organismos, y, organizaciones y movimientos que intentamos hablar sobre la pobreza menstrual, que intentamos combatirla, que intentamos que se nombre, la realidad es que a nivel internacional no está. Yo acabo de estar, y esto se los voy a contar por primera vez a alguien, acabo de estar en la OMS en Suiza. Nos juntaron porque estábamos hablando, éramos 18 científicos que tenemos que evaluar lo que se ha hecho en salud sexual y reproductiva a nivel internacional. Y en ninguno de los 5 días que yo estuve allá, de todas las agendas, en ninguno solo se habló de la salud menstrual. No existe la salud menstrual para ningún organismo internacional. No lo relacionan con nada, no lo toman como tema prioritario. Y ahora ese fue lo que fui a hacer, a nombrarlo todos los días. En cada sesión les decía, es que necesitas la salud menstrual, necesitas hablar sobre menstruación, necesitamos programas sobre salud menstrual. Pero la realidad es que aunque hagamos este alto que les estoy hablando, cuando los organismos internacionales, las agendas públicas, las agendas locales, nacionales, no lo tienen sobre escrito o no lo tienen como prioridad, pues la lucha se hace más grande. En San Luis Potosí, nosotras hemos lanzado la iniciativa menstrual 4 veces y 4 veces nos la han rechazado. ¿Qué estamos pidiendo? Educación sexual integral para todos en todas las escuelas, insumos menstruales gratuitos en las escuelas para que por lo menos las niñas y los seres menstruantes que asisten a la escuela sepan que ahí sí van a tener un insumo, y reformar estos artículos de la Constitución. Las 4 veces nos las han regresado y el último nos lo regresaron ahorita en enero. La realidad es de que hay pocos estados a nivel nacional que las tienen. Si no me equivoco, ahorita son 10, pero de esas 10, 9 están sin presupuesto. Entonces se van a volver leyes muertas. ¿Qué significa? Que están aprobadas en papel, pero nunca se van a aplicar. Entonces nosotros trabajamos en Sonora con una diputada para poderla lanzar, la lanzamos y fue la primera iniciativa a nivel nacional con presupuesto. Nos dieron una cantidad. Solo se aprobó insumos menstruales para niñas de sexto y primera y secundaria, pero ya es un paso. Pero volvemos a lo mismo. La lucha es visibilizarlo para empezar, porque si un organismo internacional no lo toma como prioridad, ¿qué nos espera? Entonces, en México, las políticas públicas, incluyendo las de bienestar social, pues ninguna tiene enfoque de género y menos van a tener la parte de salud menstrual. Entonces, ¿qué es una de las preguntas, por ejemplo, que se han hecho? ¿Por qué a las comunidades indígenas no les llegan todos los insumos? ¿Por qué a las chicas de los cárceles no les llegan todos los insumos? ¿Por qué a las refugiadas o las migrantes no les llegan los insumos? ¿Por qué a nosotras no tenemos insumos en las escuelas gratuitos? No que pagues 5 pesos. Yo tenía alumnas cuando trabajaba en la autónoma que me decían, yo tengo que tomar 2 camiones de ida y 2 de regreso para ir a mi casa todos los días. Si me baja ahorita y nada más traigo lo del camión, o me voy en camión y regreso a mi casa, o me compro una toalla. O sea, yo tenía estudiantes de la autónoma que tenían esa problemática. Entonces, a lo mejor para muchas de nosotras que somos privilegiadas, pagar un 10 pesos, 80 pesos por una completa, no nos cuesta o no nos va a alterar nuestra economía. Pero hay gente que sí. Entonces, por eso es que la menstruación no debería ser un lujo. Todas deberíamos acceder a una menstruación totalmente digna. La menstruación digna debe tener acceso a materiales limpios para absorber o recoger nuestra sangre y dichos materiales deben ser aceptables. Ustedes deberían de tener el derecho de probar todos los insumos y decir cuál me cae mejor a mi cuerpo. Yo, por ejemplo, les puedo decir, yo he probado todos porque en la organización tenemos convenios con diferentes marcas y yo pruebo siempre algo antes de decirlo. Y a mí personalmente las copas menstruales no son mi hit. Yo amo los calzones menstruales. Soy feliz con los calzones menstruales. Por cierto, voy a hacer aquí un paréntesis. Peripa, nosotros estamos con ellas, es de las mejores.
Entonces, cada una debería de ustedes probarlos y decir, a mi cuerpo el que mejor le cae es este, y no que solo accedan al que les queda, o al que las obliga, o a la única opción que tienen. Deben poder cambiarse estos materiales en un entorno seguro y privado, tener un lugar digno para deshacerse de estos insumos y poderse cambiar insumos, no tener que estar cuidando que nadie te vea por afuera, no tener que estar cuidando que nadie se dé cuenta que te estás cambiando un insumo, tener agua para poder, si es la copa, poderla lavar y podértela volver a meter. Entonces, esto es menstruación digna. Las mujeres y niñas que menstruan también deben poder lavarse con agua y jabón de forma privada, de forma segura. Deben tener educación básica acerca de su ciclo menstrual, qué es normal, qué no es normal. No tener el temor de preguntar. Las mujeres, niñas y ser menstruantes también deben tener acceso a información y cuidados de salud. Y no solo nosotras, sino todos deberíamos de saber sobre la salud menstrual, porque aparte se relaciona con otras áreas. Los productos menstruales también deben de ser seguros, eficaces, aceptables y accesibles. Porque si tenemos toallas menstruales de tela que nos cobran 100 pesos cada toalla, no todas van a acceder a él. Es lógico que no vamos a poder acceder a él. Entonces, tendríamos que tener el derecho y la opción de poder acceder a estos insumos. Entonces, finalmente, hay organizaciones que están haciendo una gran lucha. Una de las cosas que yo siempre le voy a reconocer a Menstruación Digna México, que es un colectivo, ellos trabajan más en política pública, pero gracias a ellas lograron que el impuesto rosa, que fue quitarle el impuesto a los productos menstruales. Entonces, cada año subía el precio de estos productos, gracias a ellas, que lo lograron a nivel nacional, ya no sube, ya se estancó en el precio que debe de ser y ya está dentro de una canasta básica. Entonces, se han hecho muchos esfuerzos, sí, pero tenemos que seguir haciendo más, porque vuelvo a lo mismo. Si en las agendas internacionales no lo tienen, entonces el trabajo es de nosotros, el empezarlo a hablar, el empezar a visibilizar todas estas disparidades de género para que el día de mañana vean que es una necesidad y es un derecho humano acceder a una menstruación digna. Entonces, bueno, muchísimas gracias. No sé si tengan dudas y gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora. Chicas, las chicas que están ahí en el grupo, ¿tendrán alguna duda? O chicos también, ¿eh? No Ah, sí, sí, no, sí, de sí. hecho sí, desde aquí estoy viendo que también hay chicos. Espero que les haya quedado claro y perdón si me fui muy rápido, pero quería mostrarles todo. Entonces, bueno, espero que hayan aprendido un poquito el día de hoy y que pueda, pues sí, que se puedan llevar esta lucha también ustedes. No, pues yo creo que sí aprendimos bastante. La verdad es que de repente desconocemos a lo mejor a nivel mundial toda la problemática y es una cuestión de sensibilización y de asimilamiento, digo, la verdad es que sí es cierto, a veces desde tus posibilidades dices, ay, no, ¿cómo no vas a tener para una toalla? O cómo no, o por ejemplo, ¿no? Siento que muchas a lo largo de nuestra trayectoria en la escuela o aquí en trabajo, siempre tratamos a lo mejor de compartir una toalla a quien la ocupa y creo que esa es una parte de la sororidad que venimos manejando ya desde hace mucho tiempo, sin que a lo mejor en su momento lo llamáramos feminismo, ¿verdad? O sororidad. Entonces, pues bueno, si hay chicos o chicas que tengan alguna duda, o si no, para ya concluir y agradecer a la doctora Andrea, la verdad muy completa su conferencia. Agradecemos toda la información que nos brindó. La unidad se encuentra ahora sí que, pues, enhorabuena con tener conferencistas como usted. Y pues agradecemos a todas las personas que estuvieron atentas también a la conferencia. Aquí conmigo se coló una compañera porque la junté, la verdad estaba muy interesante. Y pues muchas gracias. No, gracias a ustedes, Erika, gracias a visibilizar este tema y bueno, Gaby, que fue el contacto, hay muchas cosas que podemos hablar de menstruación, pero lo más importante es abrir estos espacios,
porque desde muchas áreas podemos hacer cambios sobre la menstruación. Entonces lo que necesitamos es eso, que se unan desde cada una desde su trinchera y sigamos luchando por una menstruación digna. Muchas gracias. Doctora, por ahí le va a llegar su constancia, nada más para que esté al pendiente a través de su correo. Y pues agradecemos nuevamente a todos los presentes y a usted por la disposición y disponibilidad. Muchísimas gracias y les mando un abrazo a todos. Gracias. Bye. Bye.